Todos los países, todas las entidades deben saber que tienen que estar preparados para enfrentarse a sanciones de Estados Unidos. Nadie está por encima de esto. Vamos a exigir responsabilidades a todos, y esto es la asfixia económica de este régimen. Asfixia económica. Así que vamos a intentar matar a Irán por medios médicos. O médicos, en realidad, económicos, según Scott Bessent. Y hoy vuelve con nosotros Jim Jatras para intentar ayudarnos a entender qué demonios está pasando con esto. ¿Y hay alguna posibilidad de que funcione? Jim, antes que nada, bienvenido de nuevo al programa. Pero déjame preguntarte, esta asfixia económica, como él la ha llamado, ya ha especificado que aquí están implicados todos: China, Rusia, otros países de la región, nuestros aliados, todo el mundo. Parece que le estamos dando un batazo al mundo entero. ¿Cómo lo ves? No, creo que es una buena forma de expresarlo. Quiero decir, ayer utilizó dos frases que me dejaron completamente desconcertado. Una fue cuando el periodista le preguntó, ya sabe, si esto es el día D, ¿por qué estamos avisando? ¿Por qué no lo hacemos sin más? Y él dice, bueno, no queremos hundir el sistema económico mundial, ya sabe, de inmediato. Quiero decir, prácticamente está admitiendo que si sigue adelante con esto, ese sería el resultado, que hundiría el sistema económico mundial. ¿Significa eso que solo está fanfarroneando y lanzando? ¿O significa que realmente pretende seguir adelante con algo que ya ha dicho que va a tener efectos devastadores para la economía mundial? Y también han dicho que, si los países no cumplen nuestras exigencias, en esencia van a ser expulsados del sistema del dólar en la economía mundial. Quiero decir, ¿por qué no pone simplemente un gran cartel y dice, vale, salid del sistema liderado por Estados Unidos e id a uniros a los BRICS? Quiero decir, es casi extraño lo contraproducente que resulta esto para lo que aparentemente se supone que es su trabajo: salvar lo que queda del sistema global dominado por el dólar estadounidense. Sí, y todo esto me parece sencillamente extraño. Lo llaman Operación Paria Épico, pero uno se pregunta, ¿nos estamos convirtiendo nosotros mismos en los parias? Veamos también hasta qué punto puede ser eficaz. Voy a mostrarles otro fragmento de la declaración de Scott Bessent y veamos qué es exactamente lo que estamos intentando lograr. Nuestro objetivo es cortar toda vía de financiación que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán se quede solo. Irán se enfrenta ahora a una elección muy clara, con solo dos caminos por delante: el aislamiento global total y una economía de subsistencia, o un camino de vuelta a la normalidad, con la oportunidad de reincorporarse a la economía mundial. Hoy ponemos en marcha la operación Paria Económico para cerrar cualquier otra opción al alcance del régimen iraní. Y bueno, veamos siquiera cuál es el objetivo, a dónde se supone que quieren llevarlos. No sé ni qué significa eso. Unirse a la nación global o al sistema económico global, lo que sea. Unirse a la comunidad de naciones, como solíamos llamarla, etc. Pero Jim, aquí hay un problema. Teníamos un acuerdo con Irán en 2018. Teníamos el acuerdo sobre la mesa el 26 de febrero, 2 días antes de que empezara la guerra. Teníamos un acuerdo firmado con la firma del propio presidente Trump el 17 de junio. Quiero decir, ¿qué acuerdo estamos buscando? Creo que soy un gran admirador de la flexibilidad y la riqueza de la lengua inglesa. Y en inglés tenemos una palabra maravillosa: mentir. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba mintiendo. La idea de que vamos a decirle a Irán, oh, si tan solo cumplen nuestras exigencias, les dejaremos volver a la economía mundial. ¡Qué magnánimos somos! Y entonces tendrán un país rico y próspero. Todos nos llevaremos bien, nos cogeremos de la mano y cantaremos Kumbaya. Vamos, hombre. ¿Hasta qué creemos que ellos son estúpidos? Quiero decir,
Hemos dejado muy claro, como usted dice, que hemos roto todos los acuerdos que teníamos con ellos, que nuestro objetivo es destruirlos, ya sea logrando un cambio de régimen o desmembrando Irán como Estado, igual que desmembramos Libia y Siria. Así que bueno, no creo que nadie en Irán vaya a creerse esto. Tampoco creo que nadie en la economía mundial en general vaya a creérselo. Esa es una de las alternativas que planteo. La otra es que van a destruirlos como economía y convertirlos en un estado primitivo de subsistencia. Supongo que intentarán vaciar su economía y prepararlos para un cambio de régimen, como se preparó a Siria para un cambio de régimen tras años y años de sanciones. Esta es la pregunta, Danny. A ver, ¿por qué ahora? Recordemos cuántas veces, desde las primeras horas de la operación militar, a finales de febrero, el presidente Trump ha declarado que los iraníes ya han sido derrotados. Hemos oído una y otra vez lo derrotados que están. Entonces, ¿por qué ahora damos un paso atrás y decimos, bueno, pensándolo mejor, vamos a presionarlos con sanciones? Es algo que llevamos décadas haciendo, pero vamos a endurecerlas un poco más. Y eso realmente va a acabar con ellos. Incluso quienes apoyan esta política admiten que si esto va a funcionar siquiera, va a llevar muchísimo tiempo. Y bueno, creo que según he oído, si no me equivoco, incluso se ha fijado en 100 días el plazo de gracia antes de que entre en vigor buena parte de todo esto. Así que algunos de nuestros aliados, especialmente en Asia, pueden hacerlo. Y yo pienso, vale, primero, 100 días nos llevan más allá de las elecciones de mitad de mandato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero quiero decir, otros 100 días con el estrecho de Hormuz cerrado es algo que nos podemos permitir. No. ¿Te has enterado? El estrecho está abierto. Quiero decir, los barcos están pasando por ahí, como si salieran de una fábrica de salchichas. El estrecho está completamente abierto. De hecho, ya sabes, ahora es territorio estadounidense. ¿Te has enterado? Eso es lo que ha declarado el presidente Trump. Dicen que el estrecho está abierto. Como sabes, todo el que usa alguno de estos sitios de seguimiento dice que no. Si cuentas el tráfico que realmente está pasando, no es así. Ahora bien, es posible que esté saliendo más de lo que indica realmente el software de esos sitios de seguimiento, que estén apagando sus transpondedores y pasando a escondidas por el canal omaní, bajo protección estadounidense, y que en realidad todo vaya de maravilla y la economía mundial vaya a recuperarse con fuerza antes de las elecciones. No lo creo, pero esa es la historia que están vendiendo. Bueno, de hecho veamos parte de eso. Le pedí a Gemini que hiciera una pequeña investigación y recopilara esto. Y esto se basa en Kepler, UKMTO, Windward y algunos otros servicios de seguimiento marítimo. Gente muy atenta y con mucha experiencia en rastrear estas cosas, tanto si el transpondedor ICE está encendido como si no. Tienen acceso a datos por satélite, etc. Según estos datos, en las últimas 48 horas, un total de 21 buques han transitado por el estrecho de Hormuz, entre 17 y 21 entrando, principalmente vacíos, y entre 0 y 2 tránsitos comerciales saliendo. Eso significa que lo único que está saliendo son un par de tránsitos, como mucho 2. Y luego, si miras los datos, el volumen estimado ha sido de unos 4 millones de barriles al día. Ese es el total, no los 8 o 9 millones que afirmaba Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hace un par de días. Y por supuesto, eso demuestra que es una caída del 70%, incluso en el extremo más alto, respecto a lo que era antes. Luego, si miran un poco más abajo, por donde está saliendo. El corredor sur, el de Omán, es por donde ha estado saliendo el 80%, y solo el 20% ha salido por aquí, a través del corredor iraní. Pero en realidad, no importa tanto por dónde está saliendo, sino el hecho de que está saliendo muy poco. Y una buena parte de la razón es que los transportistas no están dispuestos a arriesgar sus buques por la cuestión del seguro. No están seguros de poder sacarlos sin que sean atacados. Quiero decir,
parece que la amenaza de ser atacados por algunas de las embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní está logrando tanto efecto como lo que estamos afirmando. Sí, exactamente. Y aquí también se aplica esa buena y vieja palabra inglesa, mentir, a lo que dijo Pete Hegseth, que los iraníes ya no tienen capacidad para cerrar el estrecho. De nuevo, como señalas, no tienen que interceptar todos y cada uno de los barcos que salen. Solo tienen que poder atacar a suficientes barcos como para que a las aseguradoras les resulte imposible cubrirlos. Y eso disuadirá al resto de salir. Puede que algunos logren pasar de incógnito o estén dispuestos a arriesgarse. Pero, ya sabes, recordemos, como han señalado Larry Johnson y otras personas, que incluso si el estrecho se abriera por completo ahora mismo, nos llevaría semanas o quizá meses compensar el déficit acumulado durante ese tiempo. Por todos los barcos que zarparon antes de que empezara la guerra, que ya habían descargado sus cargamentos, que ya se habían refinado, que ya habían salido al mercado y demás. Y luego tienes semanas en las que no se entregó nada. Harán falta semanas para que muchos de esos cargamentos, incluso si se abriera todo por completo, pudieran por fin llegar a su destino. Eso no va a marcar una diferencia significativa frente a lo que estoy seguro de que está muy presente en la mente de la gente de la Casa Blanca. Tic-tac, tic-tac, noviembre se acerca. Sí, y ahí se están produciendo muchas idas y venidas. Veamos la otra cara de esto. Eso es lo que está diciendo Estados Unidos, y vamos a hablar de algunas de las repercusiones que podría tener para algunos de nuestros aliados. ¿Qué pasa? Perdón, pensé que te había perdido un segundo. Adelante, perdona. Dios mío, espero que no haya pasado eso. Perdón por eso. Veamos la otra cara de esto. Hemos hablado de lo que va a hacer Estados Unidos con todo esto, y dentro de un momento veremos cómo puede afectar a nuestros adversarios, aliados y a otras partes el hecho de imponer estas sanciones económicas. Pero veamos qué está diciendo la parte iraní. Este es el portavoz del Ministerio de Exteriores, Baghai, que está diciendo, miren, esto tiene consecuencias si lo imponen. Cualquier complicidad con Estados Unidos a la hora de llevar a cabo sus acciones agresivas contra Irán tendrá sin duda consecuencias. Ya ahora, el bloqueo naval de Irán equivale a un acto de agresión. Cualquier escalada de esta situación traerá sin duda sus propias consecuencias. O sea, está diciendo que es un acto de guerra, y categóricamente lo es. Quiero decir, el bloqueo en sí ya lo era, pero ahora le estás sumando una guerra económica para intentar obligarles a cumplir, algo que no vas a conseguir. Pero la parte iraní está diciendo, si Scott Bessent les hablaba a todos y decía que habrá consecuencias si no hacéis lo que os decimos sobre estas sanciones, la parte iraní también está diciendo, especialmente a los estados árabes del Golfo, que creo que son los principales destinatarios de ese mensaje, que habrá consecuencias si las aplicáis. Entonces, ¿qué significa eso? Háblame un poco de las presiones contrapuestas sobre los países árabes del Golfo. Bueno, si hablamos de las medidas con las que amenaza el secretario Bessent, la verdad es que no lo sé. Quizá usted sepa la respuesta. No sé cuánto negocio siguen haciendo los estados del Golfo con Irán. Quiero decir, siguen teniendo vínculos bancarios. Creo que ya no tienen conexiones aéreas con Irán. Ese es el tipo de cosas del que él hablaba. Intentar eliminar cualquier tipo de relación comercial, financiera o empresarial con Irán por parte de países de todo el mundo. No sé si un país, pongamos que China, India o algún otro lugar, decide dejar de realizar transacciones bancarias con Irán o suspender los vuelos a Irán, si eso constituiría realmente un acto de guerra. Así que creo que depende mucho de a qué se refiere exactamente, de qué medidas acatarían otros países. Porque Bessent hablaba de un abanico muy amplio de cosas que vamos a imponer. Sí, y una de las cosas de las que habló fueron las fronteras terrestres,
Así que, con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Turquía, etc., obviamente también Irak. Uno se pregunta si se refería a ellos, porque Bessent también decía que quieren cerrarlo todo. Quieren aislar el país de forma completamente hermética. Sí, no creo que eso vaya a prosperar. Quiero decir, hace un par de semanas vimos que Pakistán, Arabia Saudí y Turquía presentaron este acuerdo de la Meca, que algunas personas intentaban afirmar que iba dirigido contra Irán. Pero luego, hace muy poco, si no recuerdo mal, invitaron a Irán y a Egipto a sumarse a ese acuerdo. Así que no creo que esto indique realmente que esos países estén dispuestos a cortar ese tipo de comercio con Irán. De hecho, estoy seguro de que se están beneficiando bastante de esos vínculos, porque Irán, obviamente, se encuentra en una situación económica difícil. Y estoy seguro de que los turcos, los pakistaníes, los afganos y otros que cooperan con Irán en las rutas terrestres están obteniendo grandes beneficios de esas rutas. Y, ya sabes, hablemos un poco de la dificultad de hacer cumplir esto. Volvamos un momento a este mapa. Digamos que todos estos países de alrededor, todos los países con frontera terrestre, quisieran sumarse a Scott Bessent, porque él les había prometido todo tipo de palos y bates de béisbol para usarlos contra ellos si comerciaban de cualquier manera. Y dijeran, vale, de acuerdo, bien, pues vamos a cerrarlo todo. Pueden hacerlo, porque yo estuve destinado personalmente en la frontera afgano-pakistaní durante mi último despliegue de combate en 2011. Y puedo decirles que cuando teníamos 140,000 soldados estadounidenses y de la OTAN sobre el terreno en Afganistán, muchos de ellos estaban en esa frontera, porque había muchísimo movimiento transfronterizo de tropas. El ir y venir de los insurgentes talibanes a Pakistán era algo muy importante para nosotros. No podíamos detenerlo. No podíamos detener a la gente, no podíamos detener la logística, el material que conseguían para fabricar todas esas bombas en las carreteras y todo eso. Nunca pudimos hacerlo. Y aquella era una frontera relativamente corta. Estamos hablando de 3,600 millas de frontera terrestre para este enorme país que es Irán. Es posible que nosotros, insistan estos prints y tamarfins de nosotros, en en mitad de hambre burben. Creo que acaba de responder usted mismo a su pregunta. Aunque los tipos de Bagdad, Kabul o Islamabad quisieran cortar ese tráfico, ¿son realmente capaces de hacerlo? Yo no lo creo. ¿Significa eso que vamos a volver y luego sancionar a esos países por no hacer algo que son incapaces de hacer? Insisto, dada la forma de pensar que hay estos días en Washington, no puedo descartar esa posibilidad. Pero no puedo imaginar que eso no fuera totalmente contraproducente porque, de nuevo, lo único que se conseguiría realmente sería alejar aún más a esos países de lo que se supone que es un sistema internacional gestionado por Estados Unidos. Bueno, hace un momento ha mencionado qué podríamos hacer si no logramos que cumplan. Y también ha citado algo que dijo el secretario Hegseth. Tenemos un par de cortes de audio suyos porque son muy relevantes para esta conversación. En primer lugar, aquí está Hegseth hablando de cómo, bueno, de todos modos, no pueden aguantar esto. Sin duda van a derrumbarse. Furia económicas y toda la presión que él puede ver. Y sabemos que Irán no puede soportarlo. En other reality está Turquía está descendente. También saben que controlamos el estrecho de Hormuz, que nuestro bloqueo es infranqueable y que al final el petróleo está pasando. Han visto algunas de las cifras. Irán no puede hacer pasar nada. Nosotros sí. La economía mundial se da cuenta de ello. Por eso apostaron fuerte por controlarlo y no pueden. No pueden por los daños devastadores que nuestro ejército causó a su marina, a su capacidad de detectar y ver, y a sus radares y misiles. Aún conservan algunas capacidades, pero no se parecen en nada a las que tenían antes. Así que podemos proteger a los barcos que atraviesan los estrechos y permitir que fluya el petróleo.
Más presión económica solo garantiza que Irán tenga realmente la única opción que le queda: sentarse a la mesa y hablar de verdad sobre su programa nuclear. Así que la única opción que tienen es sentarse a la mesa y hablar del programa nuclear. Siempre han estado dispuestos a hablar del programa nuclear, incluso este año, algo que yo no creía que fueran a hacer. No sé por qué lo hicieron en febrero, antes de que empezara esta guerra. Y durante este periodo, durante las negociaciones, durante la firma del memorando de entendimiento, volvieron a ponerlo sobre la mesa. Así que tengo que preguntarte otra vez, Jim. ¿Por qué? ¿Cuál es, y me refiero al cuál de verdad, el objetivo real aquí? Porque no creo que nadie en la Casa Blanca crea realmente que esto vaya a funcionar, que Irán vaya a someterse ni nada parecido. Y si ese es el caso, ¿a dónde vamos? Siempre pienso que debería darnos su advertencia, la que suele hacer antes de que intervenga el general Keane, cuando el señor Hegseth. Disculpe por eso. Deberíamos aisteñi. Quiero decir, está tan alejado de la realidad, y él tiene que saber que está alejado de la realidad. De verdad te preguntas, vale, ¿a quién cree que está engañando y con qué fin? Quiero decir otra vez, se trata simplemente de ir dando largas y fingir que todo va bien hasta que lleguemos a noviembre. Ya sabes, esperando que las cavernas de sal y la reserva estratégica de petróleo no se derrumben antes de entonces. Quiero decir, esto no es más que un ejercicio de pseudo-realidad. Simplemente dicen cosas que saben que no son verdad, esperando que la gente se las crea y esperando que el público de más de 50 años, los nenazas de Trump que ven a Trump, que ven Fox News, Trump News como podríamos llamarlo, se lo crea. Y de algún modo, eso mantendrá la fachada de que estamos ganando. Señor presidente, por favor, deje de ganar tanto. No lo soportamos. Así podrán mantener esto hasta noviembre. Sinceramente, no se me ocurre ninguna otra explicación, salvo que quizá, por otro lado, estén preparando algún otro movimiento en el frente militar, y esto sea posiblemente una tapadera para eso. Aunque probablemente sería aún más desastroso que lo que están haciendo ahora. Pero cuando te presentan algo tan alejado de la realidad, tienes que buscar explicaciones alternativas. Y eso es lo que sigo buscando. Y para confirmar en cierta medida lo que acabas de plantear, Gary, vamos a alterar un poco el orden. Déjame mostrarte también lo que dijo el secretario Hegseth en esa misma entrevista sobre la posibilidad de nuevos ataques. Si tenemos que recurrir a ataques cinéticos, lo haremos. Si Irán es lo bastante insensato como para forzar demasiado la situación o meterse con el ejército estadounidense, haremos lo que tengamos que hacer. Pero sabemos que la presión económica es lo que más les perjudica ahora mismo. Y en absoluto descartamos recurrir a ataques cinéticos en cualquier lugar del estrecho de Hormuz o en torno a Irán. Y eso es lo que dijo ayer. Luego, esta mañana a las 7, el presidente Trump publicó esto. Dijo, la fracasada República Islámica de Irán no está pagando a grandes sectores de las Fuerzas Armadas, al tiempo que mata a manifestantes, incluso cuando no están protestando, a unos niveles nunca vistos. Es una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse ya. Eso es lo que dice él. No aclaró más cómo pretende que se detenga eso, ni siquiera de qué está hablando exactamente cuando habla de matar a manifestantes, ya sabe, a unos niveles nunca vistos. ¿Es posible que estemos pensando en volver y hacer esto otra vez? Y digo que bueno, a la vista de lo que se acaba de decir, la respuesta parece ser que sí. Pero Jim, sabemos que hace unas 3 semanas Trump supuestamente estaba dispuesto durante un fin de semana a lanzar el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Pero le hicieron desistir porque los expertos de inteligencia y militares de su gabinete le dijeron, esto sería catastrófico para nuestros intereses. No funcionaría. Tendría un efecto terrible en contra.
Atacarían a nuestros aliados de la región del Golfo. Los propios aliados le rogaron a Trump que no lo hiciera. Al parecer, por eso tomó esa decisión. Nada de eso ha cambiado. Y si ahora volvemos y hacemos algo de carácter militar, seguirá teniendo ese mismo resultado catastrófico. ¿Pero qué coño? ¿Por qué se le olvidó? Gracias. Gracias por su atención a este asunto. Quiero decir, se suponía que eso también tenía que estar ahí, pero él no lo tenía. Sí, tiene usted toda la razón en eso. Dicho esto, creo que todos nos hemos acostumbrado a la idea de que seguimos controlando la escalada militar. Les golpeamos. Ellos nos responden. Quizá, en vez de una represalia del 100%, sea del 150%, y volvemos a golpearles. Ellos nos responden, y entonces decidimos hacer una pausa. Y ellos también deciden rebajar la tensión y hacer una pausa. Pero no tienen por qué atenerse a eso. Creo que se dan cuenta de que llevan ventaja cuando se trata de ataques de acción y reacción. No me sorprendería en absoluto que los iraníes decidieran tomar la iniciativa y atacar algún objetivo en algún lugar. Recuerden que, cuando actualizaron o ampliaron sus exigencias en el memorando de entendimiento, mencionaron específicamente las acciones israelíes en Líbano, Gaza, Cisjordania y demás. Y dado que esas hostilidades siguen esencialmente en curso, tienen todo el pretexto que necesitan si decidieran atacar en algún lugar. No solo a uno de nuestros aliados del Golfo o a Jordania, sino también atacar a los israelíes. Así que muy bien, podrían tomar la iniciativa en ese sentido, porque como usted señala, eso no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer si deciden tomar la iniciativa y entonces tenemos que responder atacando? ¿Y dónde deja eso a todos esos estados del Golfo? En una posición muy difícil. Así que, creo que están en condiciones de responder de forma asimétrica a que nosotros volvamos a la carga con la presión económica. Y por cierto, si él tiene razón, y esto era lo más devastador que podíamos hacerles, ¿por qué no lo hicimos desde el principio, en febrero, en vez de lanzar un ataque militar contra ellos? Quiero decir, como vengo diciendo, llevan años bajo sanciones. Podrían haber aplicado desde el principio esas sanciones del infierno, si hubieran querido, toda esa medida épica, o como quieran llamarla, y no molestarse con los ataques militares. Ahora, después de que eso haya fracasado, bueno, esto es realmente lo más devastador que podemos hacerles. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Y mira, quiero decir, esto no deja de ser una mala repetición de un viejo guión, como lo que hicimos en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y cuántas veces dijo especialmente la Unión Europea, no, este paquete, este es el que va a poner a Rusia de rodillas? Creo que ya van 21 paquetes. Cada vez que aprobaban uno, había alguna novedad que según habían descubierto iba a funcionar. Y no funcionó nada. La economía rusa está debilitada, pero en realidad sigue creciendo. De hecho, en conjunto crece más o menos al mismo ritmo que toda Europa occidental. Y algunas de estas sanciones están teniendo efectos de rebote aquí. La situación de la que hablamos ahora podría tener un rebote negativo aún mayor, porque va a mantener esos bloqueos. Así que de nuevo, Jim, no quiero sonar como un disco rayado, pero haz la mejor estimación que puedas sobre qué es lo que la administración realmente quiere conseguir con todo esto. Bueno, lo mejor que se me ocurre es algo parecido a lo que vemos en la guerra de Ucrania, que en realidad no puedes ganar. Puedes crear una especie de apariencia de que estás ganando políticamente. Atacas algo que tiene valor visual y dices, mirad, estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando. Y de algún modo, si consigues convencer a suficiente gente durante el tiempo suficiente de que estás ganando, eso cumple tu objetivo político, aunque en realidad estés perdiendo. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Quiero decir que, una vez más, creo que tienen la vista puesta en el calendario más que en ninguna otra cosa. Trump se da cuenta
de que si pierde la Cámara de Representantes, le abrirán un proceso de destitución. Y si también pierde el Senado, sí, creo que existe la posibilidad de que lo destituyan. Creo que están centrados en eso como un láser. Y todo lo demás es lanzar paja al aire, lanzar mentiras al aire y esperar que la gente se las crea. Que de algún modo podamos patinar sobre hielo fino y superar la primera semana de noviembre. Es lo único que se me ocurre. Bueno, creo que también están tomando un mal camino en esto. Noviembre no es lo único que figura en el calendario. El mes que viene está prevista una reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Y esto también va a tener algún impacto ahí, como se le preguntó precisamente a Bessent en su rueda de prensa de ayer. ¿Esto incluye a China? ¿Van a sancionar a bancos chinos? Y él solo respondió, escuchen, esto se va a aplicar a todo el mundo. Nadie queda exento. Se va a aplicar de forma general, dando a entender que sí, que será así. Bueno, después de que se hicieran estas declaraciones, le preguntaron a Mike Pompeo en Fox News, ¿y qué pasa con el factor China? También me pareció importante que expusiera el argumento moral de por qué Estados Unidos está llevando a cabo estas medidas. Desde el día D hasta la victoria pasó bastante tiempo. No ocurrió de la noche a la mañana, así que tendremos que tener paciencia. A medida que impongan estas sanciones, después de los plazos de gracia que darán para que la gente pueda hacer la transición, aún hará falta tiempo para que sientan la presión. Mencionó tanto la aviación como la energía. La industria de la aviación proporciona mucho dinero a los guardianes de la revolución y a su gente. Si se cierra todo el tráfico aéreo de entrada y salida de Irán, sería un paso significativo. Un par de periodistas preguntaron por los bancos chinos. Siempre ha sido algo con lo que hemos sido muy cautelosos, las sanciones secundarias contra los bancos chinos. Para ejecutar de verdad un auténtico día D, habrá que imponer sanciones secundarias contra los bancos chinos. Vale, quiero decir, lo hace sonar muy sencillo. Sí, van a tener que hacerlo, y ya está. Tenemos capacidad de presión sobre todo de cara a estas conversaciones con Xi Jinping, en las que queremos que nos den algo en el frente de los aranceles y la economía, no de las sanciones, perdón. ¿Es un buen momento para intentar sancionar a los bancos chinos iraníes? De nuevo, haces la pregunta y creo que acabas de responderla. La respuesta es, obviamente, no. A ver, ¿cuántas veces ha iniciado ya Trump una pelea financiera, económica o arancelaria con los chinos durante este segundo mandato? Y cada vez hemos tenido que izar la bandera blanca. De verdad, ¿quieres librar una guerra económica con la mayor economía del mundo? Me refiero de nuevo a nuestros efectos. Y hay quienes dicen que Trump realmente está jugando al ajedrez en 8 dimensiones. Su objetivo realmente es desmantelar la arquitectura de la economía basada en el dólar, porque de algún modo tiene algo que ver con las stablecoins o algo así, y con alguna maniobra espectacular que ya sabe va a sacarnos económicamente las castañas del fuego. No creo que sea así. Creo que lo que está haciendo es provocar, sin querer, el colapso de la economía mundial y del sistema financiero global basado en el dólar estadounidense. Si quiere acelerarlo, adelante, inicie una guerra financiera con China, intente sancionar a sus bancos. Quiero decir, al mismo tiempo habla de que queremos seguir reforzando nuestro ejército, $1,5 billones. ¿De dónde vamos a sacar las tierras raras para fabricar todas estas armas cuya producción supuestamente vamos a aumentar? Creo que de nuevo, por citar al presidente Trump, él tiene todas las cartas. Pero ese él no es Trump. Ese él es Xi. Sí, bueno, no estoy seguro de eso. Ahí me has pillado. Pero hay algo interesante. Si se está jugando a eso del ajedrez en 8 dimensiones, y algunos piensan que por eso estamos amenazando con sanciones a bancos chinos, para que cuando el presidente Trump vaya allí pueda usar esa ventaja para conseguir concesiones mayores de los chinos, etc. Pero, como dice este experto chino de CNBC, que de hecho estaba en Pekín,
quizá convendría replanteárselo, porque la necesidad y el impacto para China de su comercio con Irán no son tan grandes como podrían pensar. La relación entre China e Irán no es ni de lejos tan estrecha como han imaginado los observadores externos. El gobierno chino ha dejado prácticamente de realizar inversiones estatales en infraestructuras en Irán desde 2018, y con los años también ha disminuido la importancia estratégica de Irán para China. Así que no creo que sea lo bastante importante como para que China haga realmente concesiones a Estados Unidos en las próximas conversaciones comerciales. Así que, si esa es su esperanza, al parecer no va a ser así. Hay una cuestión aparte con el petróleo, del que obtienen una cantidad considerable, o al menos la obtenían de Irán, pero tienen suficientes reservas estratégicas de petróleo como para aguantar probablemente un año o más antes de que esto se resuelva, antes de tener que volver a recurrir a ellas si lo necesitaran. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Si pensamos que vamos a conseguir concesiones de China, ¿qué espera que ocurra cuando lleguemos a ese punto? No pienso nada en particular. Quiero decir, sus comentarios pueden interpretarse de un par de maneras distintas. Básicamente, empezó diciendo que la relación con Irán no es tan importante para China como la gente cree, y que, por tanto, no es lo bastante importante como para que China ceda ante las exigencias estadounidenses. Supongo que también podría interpretarse al revés. Bueno, Irán ya no es tan importante para China. Claro, ¿por qué no sacrificar esa relación si mejora su relación con Estados Unidos o la preserva? Pero no creo que vayan a seguir ese camino, aunque para los chinos no sea una relación especialmente importante desde el punto de vista financiero o económico. Y creo que, como usted señala, en lo relativo al suministro energético, puede que no sea algo decisivo para los chinos, pero sigue siendo bastante importante. No creo que vayan a doblegarse. Y creo que aunque les saliera rentable, en dólares y céntimos o en céntimos de renminbi, o como se llame la subdivisión del yuan, no creo que los chinos vayan a doblegarse, por una simple cuestión de soberanía, y porque no van a dejarse avasallar por gente de Washington, cuando ellos están en una posición más fuerte que nosotros. Creo que, incluso si Irán, y discrepo un poco de lo que ella dijo sobre lo importante que es Irán para los chinos. Creo que los chinos entienden que, teniendo en cuenta nuestra guerra contra Rusia y Ucrania, y nuestra guerra contra Irán, saben que ellos son los siguientes en la lista a los que quieren derribar. Quiero decir, hay gente como Elbridge Colby y otros, así que han dejado muy claro que el enemigo final al que queremos derribar es China. Y creo que los chinos son lo bastante inteligentes como para saber que, aunque Irán no sea tan importante para ellos, no pueden permitirse que Irán pierda. No pueden permitirse que Irán acabe como Libia y Siria. Así que creo que harán lo que tengan que hacer para preservar esa relación y decirle al presidente Trump, quiere enfrentarse a nosotros. Es su decisión, pero lo lamentará si lo hace. Sí, es que no puedo imaginar que China, bajo ninguna circunstancia, se someta a Estados Unidos. Como señalabas, desde que Trump volvió al cargo en este segundo mandato, no lo han hecho hasta ahora. No sé por qué se espera que empiecen a hacerlo ahora. Veamos otras actividades diplomáticas que se están desarrollando en la región en torno a esto, porque no es el único asunto en juego. Pakistán está intentando entablar algo más de diplomacia ahora. Al Arabiya informa hoy de ello. Dice que la oferta estadounidense, transmitida a Irán por el jefe del ejército pakistaní, plantea que Estados Unidos levantaría el bloqueo y las sanciones a cambio de abrir el estrecho de Hormuz y detener los ataques de los aliados de Irán. Y también se ve, al final, que Munir, el representante pakistaní, pidió a Irán que reanudara el trabajo conforme al memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos. Ahora bien, la primera parte la entiendo. Aparentemente está transmitiendo a Irán
lo que Estados Unidos quiere obtener de todo esto, y que se abra el estrecho de Hormuz. Desde luego, eso es lo único que tiene sentido que quiera la administración, especialmente de cara a noviembre. Pero luego, en el último caso, que Munir diga realmente, sí, miren, solo le estamos pidiendo a Irán que vuelva al memorando de entendimiento. Irán nunca abandonó el memorando de entendimiento. Fuimos nosotros quienes no lo cumplimos. Lo único que cumplimos fue que, de inmediato, levantamos las sanciones energéticas durante unos 10 días antes de volver a imponerlas. Nada de lo demás que hicimos. Así que Irán ha estado diciendo, estas últimas semanas, volvamos al memorando de entendimiento. Y si hacen todas estas cosas, que estaban todas en el memorando, entonces levantaremos el bloqueo, etc. ¿Qué le parece esta maniobra diplomática? Bueno, supongo que la gente de Islamabad llama a Pete Hegseth. Quiero decir, él les dirá, ¿de qué están hablando? El estrecho ya está abierto. No hay problema. Problema resuelto. Entonces, ¿qué están diciendo exactamente los pakistaníes? Están intentando abrir un estrecho que ya está completamente abierto. No tiene ningún sentido. Sí, tienes razón sobre el memorando de entendimiento. Los iraníes... Ya sabes, algunos informaron de que los iraníes habían aumentado sus exigencias sobre el memorando. No lo han hecho. Pero dada la evidente mala fe de Washington, dejaron claro, vale, se acabó. Ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto. Ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto. Queremos que cumplan primero. Queremos todas las reparaciones, los 300.000 millones de dólares o lo que sea. Queremos que nos devuelvan nuestros activos congelados. Queremos que cumplan todas sus obligaciones por adelantado y entonces cumpliremos nosotros las nuestras. Y creo que lo entienden. Sé que la gente está sorprendida, pero la palabra de Estados Unidos en un memorándum de entendimiento, un tratado o cualquier otro acuerdo no vale nada. Y como estadounidense es vergonzoso tener que admitirlo. Pero así son las cosas. A esto nos han llevado estas personas. Así que sí. Mire, entiendo que los pakistaníes están en una situación difícil. Están dando vueltas, tratando de encontrar alguna manera de recomponer a Humpty Dumpty. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Simplemente no existe ninguna base para seguir adelante con el memorándum de entendimiento ni con ningún otro acuerdo entre Teherán y Washington. Ahora, sobre otras actividades diplomáticas que están teniendo lugar allí. Una fuente concreta, con cierta conexión con la forma de pensar de Teherán sobre este asunto, me ha dicho que están trabajando muy duro entre bastidores para profundizar en la fractura que al parecer se produjo hace varias semanas. Fue entonces cuando Kuwait, Arabia Saudí y Qatar presionaron intensamente para que Trump no volviera a las operaciones ofensivas, por la amenaza de la represalia iraní, que devastaría sus capacidades durante años. Al mismo tiempo, la parte iraní ha estado diciendo, escuchad amigos, vecinos árabes, no queremos ir a la guerra con vosotros. Nunca quisimos hacerlo antes de que se iniciara esta guerra contra nosotros, en la que se os utilizó como cómplices. Y mientras eso termine, si se deja de hacer eso y tenemos una situación de carácter regional sin los estadounidenses, entonces nadie va a ser atacado y todo podrá volver a una forma de vida digna. Lo vemos especialmente con Irak. Esto ha cobrado un impulso adicional. Hay una motivación pública aquí, cuando el general iraní Rezaei dice que Estados Unidos no tendrá lugar en el futuro de la región. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en una reunión con el presidente del Consejo Judicial Supremo de Irak, afirma que Irán desea un Irak independiente y fuerte. Así que resulta irónico que antes estuvieran enfrentados y que nosotros facilitáramos esta guerra de 8 años. Ahora, a causa de nuestra guerra en Irak en 2003 y de esta situación, parece que los estamos acercando de nuevo. Jim, ¿hay margen para que este tipo de gestos de Irán calen en los países árabes del Golfo?
Sí, creo que la hay. Creo que Irak está en una categoría algo distinta, porque como señalas, después de que derrocáramos a Saddam Hussein, que era un régimen secularista, nacionalista, basista y dirigido por suníes, y diéramos poder a la mayoría chií en Irak, básicamente transformamos Irak de un enemigo de Irán en un país que tenía todos los motivos para ser amistoso con Irán. Obviamente, estaban en condiciones de avanzar muy rápidamente en esa dirección debido a la presencia de fuerzas estadounidenses allí. E incluso hoy siguen sometidos a mucha presión de Estados Unidos, que limita sus decisiones soberanas en lo relativo a su política regional. Pero aún así, hay todas las razones para que Irak sea un socio cercano de Irán. Los estados del Golfo y Arabia Saudí están en una situación algo distinta. Pero de nuevo, creo que tenemos que plantearnos cuál será el futuro de esos estados cuando Estados Unidos se retire de la región. Creo que todos esos estados tienen que sentir la fría mano del destino agarrándolos por detrás, porque no son países reales en ningún sentido significativo. Quiero decir, incluso Arabia Saudí. Este es el tercer estado saudí que ha existido en la historia. No tiene por qué durar para siempre. Esos otros estados del Golfo son simplemente negocios familiares, con banderas. No son países reales. Son países de dibujos animados. Cuando desaparezca el apoyo de Estados Unidos en la región, ¿cuál será exactamente su futuro? Tendrán que acomodarse a Irán como potencia regional dominante. Sea lo que los sustituya en el futuro, quizá puedan mantener la fachada de su actual estructura estatal, o quizá, con el tiempo, eso se desmorone. Pero Irán será la potencia principal en esa región. Y los iraníes son lo bastante inteligentes como para saber que esa gente al otro lado del Golfo, sí, va a estar ahí para siempre. Tenemos que convivir con ellos de alguna manera. No sé qué forma tendrá eso en el futuro. Así que creo que aquí están jugando a largo plazo. Y como en todo lo demás, nosotros estamos jugando a corto plazo. Sí, y creo que probablemente una forma mejor de expresarlo es que no sabemos a qué juego estamos jugando. En los últimos minutos que nos quedan, quiero pasar a otro tema, porque esto sigue de fondo en todo lo demás, casi como si no hubiera sido suficiente. Julia Mendel, que fue secretaria de prensa de Zelensky durante los primeros años de su mandato, ha publicado hoy esto. Dice, los medios occidentales nos dijeron que teníamos que presionar más a Putin. Suena muy valiente. En la práctica era absurdo, un festín en tiempos de peste. Esta guerra se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha destrozado a millones de familias, en un intento de sobrevivir dentro de una picadora de carne. Había que abordar a Putin de otras maneras, no con fuerza ciega. Este espectáculo interminable de muerte nunca debería haberse normalizado. ¿Cómo ve la situación ahora mismo, especialmente con esta reunión del 35º aniversario, con el Día de la Independencia de ayer, cuando Zelensky volvió a mostrarse muy desafiante, diciendo, sí, vamos a poner a los rusos de rodillas, vamos a seguir ganando, y ellos van a seguir perdiendo? ¿Hacia dónde va esta guerra? ¿Dónde está el fantasma de Kiev y todo el resto de la propaganda que llevan difundiendo desde el comienzo de esta guerra? Una vez más, están librando una guerra virtual. Están librando una guerra de relaciones públicas, mientras intentan mantener en marcha la guerra real. En el campo de batalla, las cosas les van cada vez peor. Y creo que el desenlace, mucha gente está prediciendo que los rusos están cambiando ahora su estrategia. Ya no se trata simplemente de una estrategia de desgaste para presionar a la otra parte a aceptar sus condiciones de junio de 2024. Ahora sería una estrategia en la que realmente tendrían que acabar con el Estado ucraniano e imponer un acuerdo mediante la fuerza militar. Hemos visto un aumento gradual de la presión que están ejerciendo sobre Ucrania. Ya sabe, cerrando el puerto de Odessa y los otros puertos del Mar Negro, atacando más infraestructuras.
Aún no creo que esté del todo claro si se trata de un cambio cualitativo en la estrategia rusa o de un cambio cuantitativo. Por cierto, quizá haya visto la información de que, al parecer, un C-130 estadounidense ha aterrizado en Moscú, en el aeropuerto de Vnukovo. Llegó desde Tallinn. Algunos especulan con que quizá el director de la CIA, Ratcliffe, esté allí. No sé si hay algún otro tipo de iniciativa diplomática que se esté impulsando desde Washington para sustituir la situación de Kushner y Witkoff. Una gira que ha perdido toda credibilidad, incluso ante los rusos, creo. No sé si hay algo detrás de eso o no. Insisto, si yo estuviera en Moscú, como en Teherán, me contaría los dedos después de dar la mano, porque no creo que pudiera haber una propuesta real, equitativa o seria procedente de Washington, y que Washington fuera realmente a mantenerla. Pero ya veremos. Creo que las cosas avanzan hacia algún tipo de resolución de esta guerra. Pero mientras tanto, sí, ya sabe, la señora Mandela tiene razón. Es una muerte y una destrucción horribles para lo que Ucrania, sobre todo por la enorme cantidad de tambres que están muriendo en el frente sin motivo. Sí, es interesante. No había visto eso de un aterrizaje de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Moscú. Es un posible avance muy interesante. Quiero hacerle una pregunta que he planteado a un par de nuestros invitados aquí en los últimos días. ¿Qué le parece el discurso de Andy Burnham cuando dijo: tengo que decir algo que no se ha dicho lo suficiente, y es gracias a Ucrania porque nos habéis protegido a todos? Habéis sido quienes nos han defendido, en enorme gratitud. Y la OTAN insimes forts gracias a posibles. ¿Qué le hace? Antes que nada, estaba viendo esas imágenes y no acababa de distinguir qué avión era. En fin, ya saben, con Starmer fuera y Burnham tomando el relevo, algunas personas habían esperado ingenuamente que quizá hubiera algún cambio en la política británica. Yo no lo creo. Creo que es más de lo mismo. Como sabemos, y algunas personas lo han dicho con todas las letras, la OTAN y la Unión Europea están dispuestas a luchar hasta el último ucraniano. Y van en serio. Mientras los ucranianos sigan muriendo, mientras puedan matar a unos cuantos rusos más, están contentos con eso. ¿Y realmente eso aumenta la seguridad de Europa o del Reino Unido? Por supuesto que no. Pero esta es una guerra ideológica. No tiene nada que ver con la seguridad de estos países. Simplemente tiene que ver con derrotar y destruir a la malvada Rusia, como decíamos antes, sobre cuál es el objetivo occidental en Irán. Sustituir al régimen, poner un régimen títere o desmembrar el Estado, como desmembramos Siria y Libia. Bueno, ese ha sido el objetivo de Occidente desde hace muchísimo tiempo. Dividir Rusia, como algunos de esos otros países, y explotar sus recursos. Ya sabe, cambio de régimen, quitar a Putin. Aunque francamente, si quitaran a Putin, quizás se encontrarían con alguien que sería de hecho, igual que matamos al viejo ayatolá y ahora está su hijo. Y según todos los indicios, es mucho más lo que habría su padre. No creo que nadie que sustituya a Putin, si eso ocurre, y no espero que ocurra pronto, vaya a ser mucho más difícil de tratar que él. De hecho, mi preocupación es la contraria, que al jugar este juego diplomático con Occidente, que no puede llevar a nada bueno, corra el riesgo de que le engañen, como ya le ha ocurrido tantas veces en el pasado. Ya fuera con el acuerdo de Minsk, en Estambul o en Anchorage. No creo que eso pueda llevar a nada bueno. Solo llevará a una escalada cada vez mayor. Y veamos qué podría haber. Hemos especulado sobre qué podría estar pensando la administración estadounidense respecto a la situación de Irán con esta operación Epic Outcast o como se llame, y qué puede lograr. Y muchas cosas sencillamente no tienen sentido. Lo que no me cuadra de lo que Europa y Ucrania están haciendo ahora mismo es que intentan conseguir más dinero. Zelensky, durante una pausa, creo que publiqué ayer una cuenta de X en la que decía:
Escuchen, necesito mucho más dinero. Teníamos 27.000 millones de dólares. Nos los hemos gastado. Necesito más para lo que queda de este año. Necesitamos más para el año que viene, etc. Están intentando conseguir efectivo. Lo entiendo, para poder pagar a sus soldados. Eso es para lo que él dijo que lo necesitaba. Pero escuchen, todo esto se está haciendo en un contexto en el que ahora tenemos pruebas físicas de que prácticamente no queda defensa aérea en Ucrania. No podemos proporcionárselos. No vamos a darles nuestras reservas que se están agotando. Puede que todavía las necesitemos en Oriente Medio, etc. Y no podemos fabricarlas con la suficiente rapidez. Rusia, en cambio, está acelerando su producción de misiles ofensivos, junto con sus drones, y ahora muchas versiones propulsadas por reactores, que algunas de las contramedidas ucranianas no pueden detener como podían detener los Heran, etc. Entonces, ¿cómo se puede seguir luchando una guerra cuando incluso en la capital, por no hablar de las bombas planeadoras, contra las que no hay defensa en las zonas avanzadas, tus ciudades están siendo machacadas? No puedes seguir luchando en el frente si tu infraestructura está siendo literalmente destrozada, con una defensa casi inexistente. ¿Cómo puede alguien seguir adelante con esto, siquiera con la pretensión de que podemos darle la vuelta? Supongo que todo se reduce a dos cosas. La primera es, ¿cuánto tiempo pueden mantener la fachada de un estado virtual basándose solo en el dinero? Y supongo que, para quienes están llenando los bolsillos con ello, ese es el objetivo principal. Y la segunda es, ¿cuánta más carne pueden echar a la línea para atascar los engranajes, frenar a los rusos en la medida de lo posible y mantener el chanchullo en marcha todo el tiempo que puedan? Y creo que de eso va el juego. Siempre ha ido desde eso, Brani, en Ucrania. Así que creo que eso es lo que estamos viendo. ¿Y cree que llegará algún momento en que la población, ya sea en Gran Bretaña, Alemania o Francia, diga, un momento, esto no puede funcionar, no está funcionando, no ha funcionado, no puede funcionar? ¿O se ha convertido todo en tanto ruido de fondo que nadie presta atención a lo que digan estos tipos? Bla, bla, bla. Claro, démosles más dinero. Bueno, por lo que yo veo, la opinión pública en Europa no está implicada en esto. Ha estado sometida a una propaganda tan implacable sobre la maldad de Rusia. Quiero decir, afrontémoslo. Los medios internacionales, en lengua inglesa, los medios online, salvo excepciones como programas de este tipo, están tan sesgados a favor del relato sobre Rusia que nos transmiten nuestros ilustres gobernantes, que la mayoría de la gente no logra verlo. Simplemente han aceptado esta presentación maniquea del bien y el mal. Ya saben, el malvado Vlado Putler, que avanza y al que hay que detener. Y eso, incluso mientras sus economías se hunden a su alrededor, todo autoinfligido o infligido por su mejor amigo y aliado de este lado, cuando destruimos el gasoducto Nord Stream. Ah, no, espera. Fueron Gilligan y el capitán en el Minnow desde Kiev quienes en realidad hicieron eso. Perdón, se me sigue olvidando. No, después de haber destruido sus economías, no creo que realmente... No sé hasta qué punto las poblaciones pueden despertar de verdad ante esto. Y francamente, no sé hasta qué punto importa realmente, teniendo en cuenta lo controlados que están los procesos políticos en estos países. De nuevo, tomemos un país como Alemania. No creo que AfD pueda llegar nunca al poder, salvo que consiga una mayoría absoluta. Y creo que los llamados partidos democráticos tradicionales harán todo lo que puedan, y más, para asegurarse de que eso nunca ocurra, incluso posiblemente prohibiendo el partido. Oímos los sondeos en Francia y, bueno, la señora Le Pen podría ganar, de hecho, las próximas elecciones presidenciales en Francia. Ya veremos. Pero dudo mucho que le permitan ganar. Así que, ya sabe, vimos lo que ocurrió en Rumanía y en otros países. Son democracias políticas controladas, solo de noche. Sí, ese es un gran problema. No parece haber una solución clara. Tendremos que observar y ver cómo evoluciona.
La última pregunta es sobre Ucrania. Si en Occidente esto es una especie de ruido de fondo o está controlado políticamente, se ve que Julia Mendel está haciendo los comentarios que está haciendo porque durante mucho tiempo fue bastante reticente. Pero en los últimos meses está habiendo tanta destrucción, tanta carnicería, que está empezando a hablar. También está Fedorov. Después de que lo despidieran, fue a la BBC y dijo, oye, necesitamos nuevas elecciones. Así que parece que hay algunos movimientos, unas cuantas protestas. ¿Cree que son solo problemas menores, pequeños destellos que desaparecerán? ¿O cree que podrían anticipar que el pueblo de Ucrania finalmente empiece a levantarse y haga dentro de su propio gobierno una nueva situación tipo Maidán? ¿Es posible? No, no lo creo, porque cuando analizas cosas como una situación tipo Maidán, muchos hemos sido condicionados para aceptar el mito de la revolución. Esa noción leninista de que cuando la miseria del pueblo se vuelve tan insoportable, éste se levanta unido contra sus opresores. Eso nunca ocurre. Nunca ha ocurrido en la historia y nunca ocurrirá. Cada vez que hay una revolución en las calles, un cambio de régimen, una revolución de colores, alguien la dirige, alguien la está organizando. Alguien dentro de la estructura de poder o desde fuera está llevando a cabo algún tipo de operación. Ahora bien, es posible que alguien dentro de Ucrania, incluso entre los grupos banderistas que tienen al gobierno allí como rehén, o entre sus apoyos externos, ya saben, la CIA, el Mi-6 y el resto del entramado, decida que Zelensky es más una carga que un activo, que pongan a Zaluzhny o a Fedorov, que pongan a otra persona para que el chanchullo siga funcionando. Eso es posible. Y entonces podría haber una protesta callejera democrática masiva, orquestada por alguien. No lo descartaría. Y quizá intentarían apropiarse de parte de la miseria que está sufriendo el pueblo de Ucrania. Pero la idea de que la gente pueda levantarse espontáneamente y organizarse desde las bases solo a partir del descontento popular, no creo que ocurra. Realmente no ocurre en la historia. Bueno, eso es decepcionante, porque quiero decir, me pongo en su lugar. Si yo fuera una persona ucraniana corriente, no querría que los hombres de mi familia, ya fueran hermanos, hijos, padres o quien fuera, fueran enviados a esas trituradoras de carne. Porque al parecer, ahora se está planteando que quizá también haya que incorporar a las mujeres. Y quiero decir, no parece que la gente vaya a quedarse de brazos cruzados para siempre, permitiendo que literalmente los trituren hasta hacerlos papilla sin hacer nada. ¿No cree que eso sea posible? No veo cómo se organiza algo así. Quiero decir, incluso si miras estados al borde del colapso, como Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, o para el caso, lo desesperada que era la situación en la Unión Soviética tras la invasión alemana, con las tropas alemanas a las afueras de Moscú. La gente sufría. La situación era desesperada. ¿Se levanta la gente? No, no lo hace. De verdad que no, porque tiene que estar organizado. Ya sabes, no hay movimientos de base, solo astroturfing. Y entonces puedes movilizar a la gente y organizarla. Y así es como ocurre. Y creo que hay muchísimos ejemplos de eso en todas las revoluciones de colores que hemos visto. En Georgia, en Serbia, en Ucrania, en 2 ocasiones. La Revolución Naranja y luego el Maidán. Todo eso está orquestado. Y sin esa orquestación, sin el apoyo y la manipulación desde fuera, sin Victoria Nuland repartiendo galletas y todo lo demás, simplemente no sucede. La gente sufrirá, morirá, será reprimida. Puede que haya algunos casos, como hemos visto en Ucrania, en los que la gente se defienda en la calle e intente de hecho atacar a las patrullas de reclutamiento. Eso puede ocurrir de forma puntual, caso por caso, pero no va a convertirse en una protesta masiva, una manifestación masiva, un movimiento político de masas, sin algún tipo de apoyo organizado. No sé de dónde va a salir eso. No sé si los rusos podrían organizarlo. No se les da muy bien esto. Bueno, supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa, pero es angustioso ver que tanta gente sigue muriendo sin sentido.
Es horrible. En realidad, mire, esto constituye un genocidio del pueblo ucraniano que no están llevando a cabo los rusos. Bueno, creo que se podría decir eso en el frente. Porque si Occidente está dispuesto a luchar hasta el último ucraniano, por desgracia Moscú ha optado por librar esta guerra cumpliendo ese deseo y acabando con toda la mano de obra de Ucrania. Como dice un comentarista, Moscú está acabando con el banco de esperma de Ucrania. Bueno, no creo que sea una forma muy humana de librar una guerra. Ya sabe, Grant tuvo que atravesar las líneas de Lee para llegar a Richmond. Grant no tenía Oreshniks. No sé por qué los rusos están librando esta guerra de esta manera. Ya sabe, de nuevo, como creo que nuestro amigo Doug McGregor me citó en su programa el otro día, los rusos nunca hacen lo que uno cree que van a hacer. Siempre tienen una idea distinta de lo que usted tendría si estuviera en su lugar. No sé por qué están librando esta guerra de esta manera, en vez de atacar al régimen, atacar la logística. Quizá estén intensificando eso. Quizá estén cambiando de estrategia. Quizá sea una gran y torpe maquinaria estatal que necesita girar muy despacio y darse cuenta de que nadie va a llegar nunca a un acuerdo diplomático con ellos que luego se respete. Puede que hayamos llegado a ese punto. No sé si es así. Bueno, como ocurre con todo esto, el tiempo lo dirá. Pero agradecemos mucho tus opiniones, que hayas venido hoy y que hayas compartido esto a la vista de lo que hemos visto aquí. Sí, Dan, por fin tenemos respuesta al misterio de ese avión que aterrizó en Moscú. En principio iba a ser una reunión secreta, pero se informa de que el director de la CIA, John Ratcliffe, está en ese avión o estaba en ese avión. ¿Y eso qué es? ¿Es un C-141 o qué? No puedo... Es... Sí, quizá un C-17, creo. Un C-17, vale, de acuerdo. Es un reactor, no un avión de hélice. Así que sí, de acuerdo. Sí, desde luego es un gran avión militar. Qué interesante. Sí, vaya, qué interesante. Bueno, sí, todo el mundo va a querer saberlo. Gary, muy rápido, si puedes volver a entrar. ¿Decía algo sobre cuál es la misión? ¿Por qué está allí? No, la misión sigue siendo secreta, pero el hecho de que esté ocurriendo ya se ha revelado. Sí, bueno, no podían ocultarlo con esa cosa sobrevolando todos los teléfonos que hay en tierra en Rusia. Así que, buena suerte con eso. Ese es simplemente nuestro tipo secreto de la CIA entrando así. Bueno, vale, no haré más comentarios al respecto. Pero en fin, muchísimas gracias por participar hoy. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Y también os agradecemos mucho a vosotros. Nos vemos esta tarde a las 3 con Trita Parsi, que nos va a dar, más o menos, información de primera mano sobre cómo van a reaccionar los iraníes a este asunto de la operación Epic Outcast. ¿Cuáles son sus opciones y qué están diciendo algunos de sus líderes? Como solo Trita Parsi puede hacerlo. Nos vemos entonces a las 3 en el Daniel Davies Deep Dive. We'll see you then at 3 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.